así de cualquier otro, pero estos en particular que tienen para hacer... Bueno, hoy nos toca hablar de los engranajes helicoidales. Comenzaremos viendo algunas animaciones, de las que hay muchas en internet. Ustedes se pueden ver. Estos engranajes, como así de cualquier otro, pero estos en particular que tienen, para ser un poquito redundantes, particularidades con respecto a los engranajes rectos que venimos viendo hasta ahora. Fíjense que los dientes no están, la directriz de los dientes no están tallados paralelos a los ejes, en este caso al eje de la rueda grande, ¿no? La otra es un eje mayor. Son inclinados. Ese ángulo de inclinación tiene un porqué. Estos engranajes, vamos a ver, esa animación donde se ven las líneas de contacto, vamos a ver ahora dentro de un ratito en el tema correspondiente, fíjense que no son paralelas a los ejes como era en los engranajes rectos. Engranajes helicoidales, muy utilizados para todo tipo de mecanismo, como puede ser un tren planetario, tema futuro para ver en la materia. Bueno, para ubicarnos un poquito, estamos en el punto 7 del apunte de engranajes, y vamos a desarrollar los temas de la helicoide desarrollable, que es el formato que tienen los flancos de los dientes, la rueda frontal equivalente, el número virtual de dientes, como títulos de la geometría de este tipo de engranajes. Y después veremos la cinemática, las características del engrane, como mostraba recién en las animaciones, el grado de recubrimiento, cuáles son los cambios con respecto al tipo de engranajes rectos, y luego quedará, para completar el tema, la clase de Roberto, en la cual verán el tema de la dinámica, o sea, del cálculo de fuerzas, cómo se hace el cálculo resistente de un diente helicoidal. En realidad, para ver las características fundamentales de este tipo de engranajes, o de dientes de engranajes, fíjense que siguen siendo, por ahora, seguimos con engranajes los cuales tienen sus axoides de movimiento, cilindros, y sus ejes de funcionamiento paralelos. Son de ejes paralelos, así como los de dientes rectos de ejes paralelos, que son los que estamos estudiando. Pero los flancos no son superficies generatrices paralelas a los ejes de las líneas. Esa es la gran diferencia con los dientes rectos. Dentro de los engranajes de dientes inclinados, vamos a tener dos tipos. Unos son los engranajes helicoidales, con los flancos del diente que siguen una helicoide, y otros son los de dientes rectos inclinados. O sea, el de rectos inclinados es más parecido a un diente recto cuya generatriz no es paralela al eje de giro. En cambio, los engranajes helicoidales tienen un formato del diente que va a ir siguiendo su flanco, no es una generatriz recta, sino que es una generatriz de helicoide desarrollada. Bien, de cualquier manera se utilizan ambos
mucho más utilizados los dientes helicoidales por tener un montón de ventajas que vamos a ir viendo a lo largo del día. Bien, como decía al final de la unidad anterior, y bien especificado en esta, este ángulo de inclinación del diente, ese ángulo el cual es diferente al del giro, al del eje de giro, puede ser hacia un lado o hacia el otro. Puede tener una, está nomenclado como una normativa, que puede ser izquierda o derecha su hélice, como cualquier hélice. Puede ser izquierda o derecha dependiendo. ¿Y cómo la tenemos en cuenta? ¿Cómo la determinamos? Fíjense, con la regla de la mano izquierda o de la mano derecha. Que el circular sale con un cierto ángulo, si lo ponemos no con un ángulo recto, sino que es, digamos, un cierto ángulo agudo. Fíjense que el de la derecha, el homenaje que está ahí representado de la derecha, tiene similitud con la mano derecha, y el de la izquierda obviamente similitud con la mano izquierda. El tercero está perfecta, está más a la izquierda todavía, es de ángulo recto, es un homenaje recto de dientes. Bien, como para ejercitar, se los dejo a ustedes en la animación de abajo, o también en la foto del homenaje de bronce izquierda, es amarillo. Digo como ejercitación, tratar de ver cuál sería el izquierdo y cuál sería el derecho. ¿Por qué? Porque para engranajes helicoidales o dientes rectos inclinados, los cuales siguen teniendo los ejes paralelos, uno de los dos tiene que ser, si bien el ángulo de inclinación tiene que ser el mismo, ya lo vamos a ver cuando veamos las condiciones de engrane, en que se deben cumplir todas las condiciones de engrane que habíamos visto para los engranajes rectos, pero además tenemos que cumplir también con que el ángulo de inclinación del diente sea el mismo, pero, ya les digo, cuando los engranajes son de ejes paralelos, uno tiene que ser izquierda y otro tiene que ser derecha, la hélice, para poder engranar. Tienen una característica especial los engranajes helicoidales, que pueden, no así los rectos, no con engranajes rectos, nosotros podríamos llegar a tener un engrane, ¿sí?, de ejes alabeados. No se puede con engranajes rectos, es imposible, pero sí, fíjense, con engranajes helicoidales. Esto lo vamos a ver en el futuro tema, los podecónicos. Pero vayan viendo que acá, en este caso, sí las dos hélices tienen que ser derechas o las dos hélices tienen que ser izquierdas, cuando tenemos ejes alabeados. Pero eso en el futuro tema lo vamos a ver mejor más adelante. La utilización de los engranajes helicoidales son muy utilizados, sobre todo en la actualidad, por las grandes ventajas que tienen con los rectos, lo vamos a ver a continuación, pero fíjense que en cajas de cambios, en sistemas tipo diferencial, a la derecha, etc. Son muy utilizados. Si vamos a ver la geometría de los engranajes helicoidales, yo les dije que el flanco del diente es una evolvente. Si tomamos engranajes helicoidales evolventes, hay otras curvas también, pero normalmente es bien dicho que vamos a trabajar sobre engranajes las curvas evolventes. Si nosotros tomamos o tratamos de ver, esto está muy bien explicado en el apunte, muy profundo y muy bien explicado, que no voy a repetir específicamente el apunte, no tiene ningún sentido leyendo el apunte en este video, sino que voy a intentar simplificar un poquito estos temas o graficar un poco más estos temas para que ustedes puedan tener otro enfoque, otro punto de vista y poder entender
lo que está expresado un poquito más fácil de entendimiento en el apunte. Pero fíjense, yo tengo un cilindro, por ejemplo, ¿no? Un cilindro que va a ser, mencionábamos el episodio de la armonía, ese cilindro base, ¿sí? Yo voy a denominar base, ¿para qué? Base es para crear, geométricamente, podemos nosotros partir para crear esta figura, esta superficie, ¿sí? La producción, sobre un cilindro. Este cilindro que denominamos cilindro base y que va a ser de un radio, por ejemplo, RD. Entonces, sobre ese cilindro podemos ir trazando, primero es como que tuviéramos un cilindro y que le dibujáramos en el cilindro una hélice. Una hélice. Bien, esa hélice va a tener un paso, y obviamente el cilindro va a tener un radio, un diámetro. Ahí ya tenemos, con ese paso y ese radio, ya tenemos las características de esa hélice. Ahora bien, sobre esa hélice, nosotros sí dibujamos un plano, que también denominamos plano normal al eje del cilindro, ¿sí? El lugar geométrico de todas las tangentes a esa hélice, el lugar geométrico de todas las tangentes a la hélice dibujada sobre el cilindro, tangentes a la hélice, va a formar una superficie reglada que se denomina helicoide desarrollado. Ese helicoide desarrollado, que se ve un poquito más, creo, se ve un poquito más fácil de esta manera. Fíjense, este helicoide desarrollable que puede tener muchas formas diferentes, fíjense en las diferentes formas que puede tener, es una rampa. Pero una rampa no como un plano inclinado, recto, sino una rampa con formato helicoidal. Muy utilizada, por ejemplo, de forma recta, y se puede hacer una rampa recta en muchas estaciones de servicio o cocheras, que hay que subir de un piso a otro, se va formando una rampa. Esa rampa puede tener, si tiene estas condiciones, de hecho casi siempre la tiene, el formato de una helicoide desarrollada. Es un helicoide, es una hélice, como escalera caracol, que en vez de tener peldaños, tiene una rampa. En las escaleras caracol, los arquitectos lo saben muy bien, también se forman, se diseñan de esta manera, a través de ir trazando sobre una hélice las directrices, unas particularidades, que ahora vamos a ver. Pero bueno, espero que estos diagramas aclaren un poquito qué es un helicoide desarrollado. Estos son los dibujos que están en el apunte, porque están en los libros. Se define entonces, si nosotros lo vemos desde el plano, desde arriba, fíjense en la figura de arriba, podemos ir definiendo, por ejemplo, la vista de retroceso de la superficie, ¿sí? Y si lo vemos abajo, en el dibujo de abajo, podemos ir viendo, por ejemplo, que si nosotros cortamos el desarrollado con un plano tangente al cilindro, el plano pies, estamos viendo, tangente al cilindro, que está paradito, ¿sí? La intersección con la rampa, con el helicoide, nos va a dar que se vea claramente, ¿no? Una recta. Es una recta, una de las tantas rectas que son las directrices que van formando esa rampa. En cambio, si nosotros cortamos a esa rampa
o helicoide desarrollado, la cortamos con un plano perpendicular al cilindro base, con un plano perpendicular al cilindro base, la intersección, como está ahí en el plano que está con guiones, ¿sí? Horizontal con guiones, vamos a obtener una curva envolvente. La intersección entre ese cilindro y el plano horizontal, en este caso horizontal, que es el perpendicular al eje del cilindro, el cilindro base, nos da envolvente. Ya nos vamos acercando a lo que queremos, ¿sí? Repasemos entonces para definir las principales propiedades del helicoide. Es una superficie reglada desarrollada, es una superficie en el espacio y que tiene reglas para su movimiento. Las generatrices de la superficie, tangentes al índice de retroceso, forman un ángulo constante. Yo no lo había dicho eso, pero el ángulo, ¿sí? BR o beta R, ¿sí? Que está ahí bien determinado, todas las directrices tienen el mismo ángulo con respecto a un plano horizontal. Tienen el mismo ángulo con respecto a un plano horizontal. Esa es una de las características o propiedades del helicoide. Bueno, los planos tangentes al cilindro base cortan el helicoide según una de las rectas giratrices, lo vimos recién, y las secciones del helicoide con planos normales, las secciones son curvas evolventes. Eso es lo que vimos. Y también entonces las secciones del helicoide con cilindros concéntricos al cilindro base y de radios mayores al radio base, si yo pongo, imagínense que yo tengo el cilindro base, y ahora, ¿sí? Y sobre el cilindro base se creó, a partir del cilindro base se creó la rampa esa. Bueno, yo ahora lo que hago es tomar otro cilindro concéntrico al base, de mayor radio, y lo intersecto. Y lo intersecto entre, ¿sí? O sea, lo intersecto con la rampa, con el helicoide. Entonces voy a generar un pedacito de helicoide. ¿Entiendes? Desde un radio mínimo hasta un radio mayor. Todos estos son hélices de igual paso que la de retroceso y en consecuencia de menor ángulo de inclinación. Eso es lo que yo obtengo, ¿sí? Intersectando con otro cilindro de mayor radio. Obviamente todo esto gráfico, como siempre digo, se corresponde con lo analítico y existen todo lo que es las fórmulas que nos van a generar todas estas figuras analíticas. Una forma de ver esto, un poquito más gráfico, ¿sí? Bueno, acá es medio difícil hacerlo, en clase lo teníamos imagínense, vieron como un rollo de papel higiénico, vieron al final del rollo que queda el cartoncito, cómo está conformado ese cilindro, ¿sí? Si uno lo despega, si ustedes lo prueban y despegan, ¿sí? Ese cartón, van a ver la forma que tiene, cómo se forma el cilindro a través de una, digamos, figura diferente. ¿Y cuál es esa figura diferente? Muy parecida a la que se ve en ese dibujo, ¿sí? Muy bien. Esa parte que dice envolvente, bórrenla en algún momento en su imaginación. Fíjense cómo, ¿sí? Termina ese cartón en forma de punta, en forma triangular. Imagínense que uno va desarmando ese cilindro, si quieren verlo en su casa, nosotros en clase lo hacíamos, y se va conformando el borde del papel, tiene el ángulo de la hélice base. Esas son las directrices, si uno lo pone vertical, ¿sí? Y mide ese ángulo. Y fíjense las infinitas envolventes que se van formando con diferentes secciones con planos perpendiculares al eje del cilindro. Bueno, esto
tal vez haga que lo vean un poquito más, fácil. Ahora bien, la forma del flanco del diente es un helicoide de Volvo, ¿sí? Se forma entre esa intersección entre el cilindro de radio de base y el cilindro más grande. Si nosotros tomamos en cuenta ese pedacito de helicoide desarrollado, nos va a dar una idea del formato del diente helicoide. Bien, fíjense en este dibujo, algo bien parecido a lo que venimos hablando, las rectas directrices que siempre generan el mismo ángulo con respecto al plano de base, ¿sí? Y cómo se va armando una rampa que nosotros utilizamos un pedacito de esa rampa para generar el punto. Bien, saliendo un poquito ya de la geometría del helicoide, ¿no? Ahora nos quedamos con el engranaje helicoidal. El engranaje helicoidal, como es un engranaje cilíndrico, va a tener un plano, dos planos, que vamos a llamar el plano de arriba y el plano de abajo, digamos, de ese cilindro que va a generar el engranaje, lo vamos a llamar la rueda frontal equivalente. La rueda frontal equivalente, ¿sí?, es, si yo veo al engranaje desde la rueda frontal equivalente, si yo veo el engranaje directamente, ¿sí?, desde una óptica perpendicular al plano del cilindro, va a ser exactamente igual que en un engranaje recto. Siempre hacíamos lo mismo. Si yo tapo, si los agarro y les tapo con la mano los flancos de los dientes, o sea, los dientes de un engranaje, y le muestro solamente la cara frontal equivalente, ¿sí? Ustedes no pueden saber si es engranaje recto o engranaje helicoidal, porque no ven el ángulo de la generatriz del diente, si está inclinado o es perfectamente paralelo al eje. Bien, a eso nosotros denominamos la rueda frontal equivalente, la cara frontal equivalente del diente. ¿Por qué equivalente? Porque equivale a un engranaje recto. No exactamente en la normalización, pero sí en el formato, si nosotros tomamos un diente helicoidal, pero con curva envolvente y con un ángulo de presión de, por ejemplo, 20 grados, o la normalización. Muy bien, pero si nosotros tomamos el engranaje de por sí, no equivalente, sino el engranaje real, helicoidal, vamos a ver que tiene algunas diferencias que tenemos que tener muy, como por ejemplo el ángulo de inclinación del diente, como se ve ahí en el dibujo, que aunque sea helicoidal, tiene un ángulo de inclinación del diente, como las directrices siempre tienen el mismo ángulo, va a tener un solo ángulo, que, bueno, generalmente se denomina con la letra phi. ¿Sí? Bien. Phi más beta es igual a 90 grados, ¿sí? Obviamente son complementarios, ¿sí? No existe estandarización en cuanto a este ángulo. Este ángulo puede estar más o menos entre los 15 grados y los 30 grados, pero no es normativo. ¿Por qué? Porque un ángulo de inclinación muy grande va a tener algunos tipos de problemas, ventajas y desventajas. Eso lo vamos a ver cuando terminemos el tema, donde hagamos un recuento de las ventajas y desventajas que tienen este tipo de dientes con respecto a los otros. Pero, digamos, si el ángulo de inclinación del diente es mayor a 30 o a 40 grados,
el engranaje es muy diferente al resto, es muy delicado, ¿sí? Y eso va a acrecentar mucho algunas ventajas, pero va a potenciar sus desventajas. Y lo mismo si es, por ejemplo, muy pequeño, ¿sí? Si el ángulo es muy pequeño, va a ser muy parecido al resto. Por ejemplo, un ángulo de inclinación de 10 grados, ¿sí? O 5, entonces es muy parecido al resto. Entonces ahí se tendrá que ver, y entonces, ¿por qué? Con cuidado. Puede haber, para todo puede haber cambios. Pero lo normal es eso. Después vamos a ver, y lo van a entender un poquito mejor, no me quiero adelantar, cuando veamos las ventajas y las desventajas de este tipo de engranajes. Una de las desventajas, y ahora sí, la tenemos que hablar, si no, no se va a entender esto, es con engranajes helicoidales o de dientes rectos inclinados de un superior ángulo a 30, 5 más también. Una de las grandes desventajas que ocurre es que aparece una descomposición, en la descomposición de fuerzas sobre el diente, nos aparece una fuerza, que es la axial. Se acuerdan que en los rectos íbamos a tener una radial y una tangencial, que es la que hace mover un engranaje, el eje en sí. Bien, en los inclinados aparece entonces una fuerza axial. Esta fuerza axial hay que tenerla en cuenta, y en casos donde el ángulo es muy importante, esta componente axial se hace realmente importante. Hay que poner, ya les digo, movimientos o toques especiales para que no se mueva, esté fijo ese engranaje axialmente. Ahora bien, este diseño, en el cual se utiliza un doble ángulo, o sea, un doble engranaje, podríamos decir, una izquierda, de hélice izquierda y otro de hélice derecha, nos simplificaría el tema este de las fuerzas. Nos hace, digamos, como una fuerza y contrafuerza sobre el mismo eje de cálculo, fuerzas, por ejemplo, en el sentido axial en este caso, y que se compensan. Bien, es bastante utilizado. Bueno, de otra manera, en otras medidas de la izquierda, pero fíjense cómo es la fotografía del tiempo. Esto se usa hace mucho para simplificar el tema de la fuerza. Bien, un temita interesante para aclarar, que siempre trae bastante duda cuando se lee del apunte, es el tema del ángulo de presión normal. Vamos a empezar, para aclarar este tema, a utilizar conceptos que estuvimos viendo recién en las primeras anteriores. Si yo hago la descomposición de fuerzas, que se va a hacer más adelante cuando se haga cálculo de las fuerzas, pero si yo hago la descomposición de fuerzas, ya conociendo cómo lo manejamos en un engranaje recto, vamos a tener que la Fn, perpendicular siempre a la superficie de contacto, en el caso de la devolvente, que está inscrita en la helicoide, el helicoide devolvente, vamos a tener tres ángulos. El ángulo de abatimiento hacia el eje de las tangenciales, el horizontal, supongamos dentro en este sentido, en este dibujo, perdón, el vertical, o sea, el radial, y después el otro ángulo que es el de inclinación del pie. Yo, para hallar estas componentes, tengo que trabajar con esos tres ángulos en un cubo. ¿Entienden? Muy bien. Ahora, miremoslo desde la cara frontal equivalente. Desde la cara frontal equivalente, como mirando el dibujo desde abajo, donde dice superficie unitiva. Bien, si yo lo miro desde esa cara frontal equivalente y veo el abatimiento de esa fuerza, ¿sí?, en la posición de fuerzas,
yo voy a ver un ángulo de presión normal, que sería, como lo calculamos, en engranaje recto. Pero si ven con detenimiento, y como es un abatimiento de fuerzas, ese ángulo de presión normal que yo lo estoy viendo desde la perspectiva de la rueda frontal equivalente, no es el mismo que el real, porque el real está en 3D. El real está en la diagonal del punto, no en una de sus caras. Bien. Entonces, si yo trabajo con un ángulo, por ejemplo, un ángulo normal, real, ¿sí?, de la fuerza Fn de 20 grados, visto desde la rueda frontal equivalente, no es 20 grados. Tengo que hacer el cálculo de abatimiento de esa fuerza en el plano de la rueda frontal equivalente. Esto hay que tenerlo en cuenta en algunos cálculos. Y ver la normalización. Como vamos a ver ahora, que también existen distintos tipos de pasos que antes no, en un engranaje recto teníamos el paso del engranaje recto era uno, y el módulo también. Bueno, acá ya, acá podemos definir 3 tipos de paso, y obviamente también 3 tipos de módulo. El paso normal, el paso circunferencial o transversal y el paso axial. El paso normal es el real del diente real, ¿estamos de acuerdo? Y que está inclinado. Entonces el paso normal va a ser medido, ¿sí?, de igual forma que lo venimos midiendo hasta ahora, entre puntos homólogos, sobre la circunferencia primitiva, etc., pero en una dirección, ¿sí?, normal al diente. Por eso se denomina paso normal. El paso circunferencial es el que vamos a medir, pues que vamos a ver, si quieren, desde la rueda frontal equivalente, como si fuera un recto. ¿Sí? Entonces yo lo estoy midiendo en otra dirección. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Y esto se verá. ¿Qué es la inclinación? Okay. Y el paso axial, bueno, se mide en la dirección axial. En la dirección axial. En este caso, la dirección axial sería la vertical, ¿no? Bien. Obviamente, si el ángulo de inclinación del diente fuera 0, se constata en la fórmula, si el ángulo de inclinación dice 0, sería el caso de un engranaje recto, y sería el caso en el cual el paso circunferencial sería exactamente igual al paso normal. Como les dije, al haber un paso, existe un módulo, porque era paso sobre pi, entonces se define rápidamente el módulo normal y el módulo circunferencial. Ya el axial no interviene, solamente en medidas geométricas, pero sí vamos a tener el módulo normal y el módulo circunferencial perfectamente determinables en función de los datos que vamos a tener. Ahora bien, ¿cuál es el que se normaliza? Podríamos normalizar cualquiera de los dos. Vamos a normalizar el módulo normal. El módulo normal, ¿por qué? Porque es el módulo real del diente. El tamaño del diente, el formato del diente, corresponde al módulo normal. El otro es una perspectiva. Si bien esto trae confusión, porque si uno ve la imagen, mira, dice, no, estoy viendo los dientes, está bárbaro, estoy viendo los dientes en la rueda frontal equivalente. Sí, pero es como si yo cortara con un plano a un cierto ángulo, una orientación del diente. Entonces no es el verdadero diente, el formato que tiene ese diente de la rueda frontal equivalente. Que perfectamente yo podría compararlo con un engranaje recto de un módulo C
igual al que yo estoy planteando aquí. Pero bueno, dijimos que había que normalizar. Entonces, ¿cuáles van a estar normalizados? El módulo normal. Además, para las fresas, cuales se crean tipo de engranajes, necesitamos que la normalización sea similar al recto. No en la geometría, digamos, de estas cuentitas que estamos haciendo, que podemos llegar a un módulo o al otro solamente colocando los datos en una forma, sino en la realidad. Y en la realidad, cómo se fabrica un engranaje helicoidal. Yo pongo una fresa con el módulo normal, ¿sí?, estandarizado, pongo el cilindro, cero, digamos, aluminio, cualquier material que quiero tendrá un engranaje, y en vez de hacer las directrices de los dientes, ¿no?, ir comiendo, si es con fresa, de ir comiendo cada uno de los dientes en forma paralela al eje de giro, ¿no?, al eje del cilindro, lo corro el ángulo de inclinación del diente. Entonces, la fresa, entraría, ¿sí?, comiendo ese material con el ángulo de inclinación del diente, pero con el formato y tamaño del módulo normalista. En realidad, para poder generar la helicoide, esos serían dientes rectos y lisos. Para poder generar la helicoide, en realidad se hace dos movimientos a la vez. Va entrando en una velocidad de entrada de la fresa y a su vez un giro a través del eje del engranaje, como para poder crear esa helicoide. Por eso se hacen helicoidales y no con otras curvas, que es mucho más simple de crear. Al final de la claseta vamos a ver algunas animaciones que las pueden hacer sobre esto. Bien. Bueno, ¿sí?, el ancho del engranaje. ¿Cómo medimos el ancho del engranaje? Porque ahora el diente, ¿sí?, va a estar en diagonal con respecto al ancho si lo comparamos con un engranaje recto. En este caso seguimos manteniendo la misma forma entre rueda frontal equivalente anterior y posterior. Tomamos la medida del ancho del engranaje. ¿Sí? Ahí se ve el ancho de la cara. No se toma a lo largo del diente. No tenerlo. Todo esto, estas variables son importantes de ya ir teniéndolas en cuenta en función de la clase de cálculo de engranajes helicoidales, en los cuales todos estos valores, o sea, todas estas variables hay que darle valores reales. Bien. ¿Qué es el número virtual de dientes? Este es otro concepto que no veíamos o que no existía en el tema de engranajes rectos. Primero, aclarar que el número virtual de dientes solamente se va a utilizar si vamos a hacer el cálculo de Lewis. Hay otros cálculos que también lo usan, pero otros que no lo toman en cuenta. Pero vamos a utilizarlo sobre todo en el cálculo que hizo Lewis, porque, lo van a ver en el video que viene, Roberto, pero Lewis lo que hace es tratar de hacer el cálculo de los engranajes helicoidales muy similar o partiendo de la misma base que se utilizó para el engranaje recto. Pero el diente, el módulo normal del diente, el módulo normalizado, no es exactamente igual que un engranaje recto. Hay diferencias. Si yo lo tomo como un engranaje recto, yo tendría que asimilar cómo para hallar el I en el cálculo de Lewis, el factor de forma del diente. Se utilizaban las tablas de Lewis que tenían como base de cálculo el número de dientes
lo que hace, de uno que piensa Lewis y dice, bueno, ¿qué engranaje recto, ¿sí?, tendría el mismo factor de forma, qué diente recto tendría el mismo factor de forma que este engranaje helicoidal? Y cuando los compara y lo ve, dice, bueno, si yo pudiera encontrar qué número de dientes tendría el engranaje recto o un engranaje recto que similarmente tenga el mismo formato de diente con la misma resistencia, 3, en función de todos los cálculos que él hizo, que este engranaje helicoidal, entonces yo podría decir, bueno, hallo este engranaje, este número de dientes, que no es el verdadero del engranaje helicoidal, pero que sí me sirve porque sería el comparable si fuera recto. Y yo puedo entonces tomar el factor de forma de la misma tabla. Digo que no siempre se utiliza porque existen tablas de factor de forma de engranajes helicoidales directamente, que no hay que pasar por el número vector de dientes. Pero a nosotros nos sirve un poquito didácticamente para entender cuál es la comparación entre uno y otro, entre el recto y el helicoidal. Fíjense, si yo corta al engranaje helicoidal, no con planos, como son las caras frontales, sino con planos perfectamente perpendiculares al diente, como pasa en un engranaje recto, que las caras frontales son... El diente se vería como es en la realidad, no como lo estoy viendo en la cara frontal equivalente de un helicoidal. Yo estaría cortando, de hecho se puede hacer la experiencia con el helicoidal, hacerlo cortar perpendicular al ángulo de inclinación y me daría el diente real, el diente de módulo normal, de paso normal. Muy bien. ¿Qué cantidad de dientes tendría ese engranaje teniendo en cuenta los parámetros de cálculo que estamos teniendo? Radio, ¿sí?, o sea, diámetro primitivo, diámetro primitivo, y ese módulo o paso, ¿qué cantidad de dientes tendría? Ese es el número virtual de dientes de un engranaje helicoidal. La explicación es más o menos lo que dije, pero mucho más fácil. Seguramente sigue la fórmula, pero siempre queremos entender las cosas un poquito más. Si yo voy a la fórmula, directamente saco el número virtual de dientes en función de los datos que tengo. De dientes que tendría un engranaje recto con el módulo normal, o sea, con el módulo entonces, de este engranaje helicoidal y con su diámetro primero. Bien, acá hay otra forma de verlo. Cuando yo corto, hay otra forma de explicarlo, que es con una elipse. ¿Sí? Es como cortar el salamín, bien, cuando se corta el salamín, el chorizo curado, en forma diagonal. ¿no? En forma diagonal, yo estoy cortando un cilindro en ángulo. Entonces, bueno, hay una forma de calcularlo que es con el radio de la elipse, que sea exactamente igual al radio de la circunferencia que tendría el engranaje recto, y ahí puedo calcular el número de dientes en función del paso y del diámetro. Es más o menos. Bien, entonces también tenemos todo un formulario constructivo en función de los datos que estamos teniendo. Así como teníamos para el engranaje recto, lo tenemos también para el engranaje helicoidal. Fíjense, tenemos el diámetro exterior, activos, los módulos normales,
¿sí? Teniendo en cuenta los valores de pasos circunferencial normal y el normal. ¿Sí? Y bueno, se pueden perfectamente calcular estos. La cinemática, el movimiento, ¿cómo es el engrane? Bueno, es muy parecido. Si yo tomo la rueda frontal equivalente, es exactamente igual a una. Basta la rueda frontal equivalente, digamos, todo lo que estudiamos del recto sirve para el sirve para todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer el estudio de helicoidal? Bueno, alguien se le ocurrió trabajar infinitesimalmente y decir, bueno, ¿qué es un engranaje helicoidal? Un engranaje helicoidal, si lo vemos con un poquito de detenimiento,
Anterior será hasta abajo. Sangre en el de abajo de todo, todavía no está terminando en el de arriba, en el segundo, contando de arriba, está en pleno auge, prácticamente la línea de acción en todo el diente, y así sucesivamente como se van dando los contactos. Esta es la realidad de cómo funciona un drenaje helicoidal, o se diseña por lo menos para que funcione de esta manera. Bien, entonces, a modo un poquito de conclusión, fíjense, los dientes no entran en contacto íntegramente en forma instantánea. Fundamental de tenerlo en cuenta como diferencia de los rectos. El engrane comienza con el contacto del extremo de la cabeza del perfil, ¿no? Y finaliza con el contacto activo de la raíz. Bueno, lo que vimos. Es paulatino. Comienza y termina paulatino en forma gradual, muy importante, para ruidos, no golpetean. Los dientes no golpean al entrar en contacto, exactamente, muy importante. El arco de engrane, entonces será lo que decíamos hace un rato, se puede calcular como el arco de engrane de la rueda frontal equivalente más el arco de engrane entre los ejes de los perfiles frontales. Bien, mayor número de dientes en contacto simultáneamente, y esto favorece la suavidad del movimiento y disminuye la solicitación que soporta cada diente. Esto es como conclusión de lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Fundamental tener en cuenta esto. Ventajas. Diámetro primitivo en función del ángulo de inclinación del diente. ¿Cómo es esto? Diámetro primitivo en función del ángulo. Si yo había dicho que... Ah, sí. Claro. Si yo normalizo el módulo normal, para distintos tipos o para distintos números de dientes, yo necesitaría distintos tipos de diámetro. Esto es en un engranaje recto. ¿Se acuerdan? Teníamos las variables que había que tener en cuenta y que unas dependían de otras. Pero ahora, ¿cómo el diámetro se modifica con el ángulo de inclinación, el coseno, se ponen las fórmulas, si no, revisarla de nuevo, yo puedo tener una de las grandes ventajas de los engranajes helicoidales que no la tienen los rectos, es que a igual distancia entre centros, a igual primitiva, etc., yo puedo cambiar el diámetro, o si fijo igual primitiva, yo puedo cambiar el número de dientes, o lo contrario, ¿sí? Fijando el número de dientes y fijando, ¿sí?, el módulo, yo puedo cambiar el diámetro. Eso no pasa en los rectos. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en las cajas de cambio. En las cajas de cambio, donde yo tengo varios pares de engranajes con las mismas distancias entre centros, con varios pares de engranajes funcionando, hay veces que yo quiero relaciones de transmisión específicas para optimizar el funcionamiento de la tracción del motor, etc. Pero, ¿qué pasa con el número de dientes? Porque las relaciones de transmisión no son ruedas de fricción, son engranajes de dientes enteros. Bueno, cambiándole, total, yo puedo hacer una caja de cambios con cada uno de los pares de dientes de ángulos distintos, no entre pares. Las partes tienen que ser iguales y del contrario, pero sí, el de la primera puede ser de distinto ángulo de la segunda.
muy poquitito el cambio, pero me da entonces el número exacto de dientes que yo necesito en cada relación, para obtener cada relación, y además, ¿sí?, el mismo distancia entre segmentos. Mayor capacidad de transmisión de potencia. ¿Por qué mayor capacidad de transmisión de potencia? Bueno, eso lo van a ver bien cuando se haga el cálculo, ¿sí? Pero si nosotros estamos diciendo en términos generales que tengo más grado de recubrimiento, más dientes a la vez en contacto, ¿sí?, si tengo líneas de contacto más grandes, dientes mismo ancho mayor, y el módulo también, voy a poder transmitir igual potencia comparándolo con un recto, ¿sí?, por ejemplo, de línea. Mayor suavidad de marcha, ya lo estuvimos hablando, porque son más silenciosos, lo hablamos el otro día. ¿Por qué más silenciosos? Porque lo que es el golpeteo, lo que es la entrada y salida de contacto en cada uno de los dientes, eso forma ruido, las vibraciones. Por eso forma ruido. Y en los helicoidales es mucho mejor. Se nota muchísimo la diferencia. Contacto gradual, me da algunas de las ventajas que vimos antes. La posibilidad de transmitir alces alabiados, como dije al principio, y es un tema que va a venir más adelante, pero lo tenemos que tener. Pero también surgen algunas desventajas, algunas ya vi, como por ejemplo, son de mayor tamaño. Si comparo el diente recto igual al de la rueda frontal equivalente, si yo aplico forma, cálculo, el módulo, ¿sí?, el diámetro se hace más grande. Igual módulo, el diámetro se hace mayor costo de fabricación. Ahora la tecnología nos ha impactado bastante, pero siempre es un poquito más caro un engranaje helicoidal que un engranaje recto. Aparece el empuje axial. Esto lo vimos en su momento, muy importante en el diseño y en el montaje. Tiene un poco menor rendimiento, y esto tiene a ver la colación con lo que vimos hace un ratito, de que podemos transmitir más potencia. ¿Cómo es que podemos transmitir más potencia? Tiene menor rendimiento. Sí, perfectamente se pueden dar las dos cosas. ¿Qué es el rendimiento? Bueno, el rendimiento son pérdidas a través de calor, rozamiento. ¿Tiene menor rendimiento? Sí. De hecho, una de las cosas que siempre charlamos, los autos de carrera, las cajas de cambio son de dientes rectos. ¿Por qué? Porque tienen mayor rendimiento, no tienen menor par. ¿Es mucha la diferencia? No, si están bien tallados, si no tienen un gran ángulo. El rendimiento no varía tanto, no vamos a volver a ver el concepto de cálculo de fuerza, simplemente, una especie esencial, no me interesa mucho que esté, pero tengámoslo en cuenta. Mayor elevación de la temperatura, por ende, por lo que estamos diciendo. Y a veces hay que tenerlo en cuenta, cuando yo tengo grandes potencias a transmitir, cuando yo tengo engranajes helicoidales en una caja, por ejemplo, reductora, uno de los graves problemas que tiene es el tema de temperatura y un mayor desgaste, obviamente por todo lo que venimos diciendo. Se deben lubricar más. Bueno, para terminar, unas fotos como se había prometido. Fíjense, unos creadores, estos son engranajes rectos, una fresa arriba y un creador. Un creador es varias fresas al mismo tiempo, se va creando varios dientes al mismo tiempo. Eso es delito. En los helicoidales, fíjense, se trabaja, y les decía, un año. Ese año es el año de utilización. Se recomienda el engranaje con ese año.
Bueno, entorno. Defensa. Creando un engranaje helicoidal. Y además, obviamente, las máquinas de control numérico, ¿no? Esto es una pieza especial. No andar hablando de estos temas en todos los videos. Esto es un cónico muy recto, próximo video. Pero fíjense cómo la tecnología ahora, en este tipo de máquinas, ha hecho que no se haga tan complejo, ser una pieza compleja como puede ser un engranaje cónico de dientes no rectos, con curvas especiales, que no son todos helicoidales, hay helicoidales, hay esferoidales, depende la curva que tenga la generatriz o generatriz de los dientes de engranaje. En este caso, estuvimos viendo un tipo de engranaje paralelo, en el cual la hélice formaba una figura, acuérdense, de un espacio que es el helicoide desarrollado. Estuvimos viendo para poder fabricar, diseñar los engranajes de ese helicoide. Bien, estas fotitos finales son para que tengan una idea de cómo se pueden llegar a hacer. En internet hay infinidad de videos, ¿sí? En una tabla de fresas, de juegos de fresas, de módulos para engranajes. Esto es lo que el ingeniero, el fresador va y elige desde Busa, donde tiene español, herramientas, donde tiene todas estas herramientas, y bueno, es lo normalizado y lo estandarizado. Pero igual con las máquinas que vimos hace un rato recién, podemos perfectamente hacer cualquier pieza que esté a nuestro alcance de decir. Bueno, con esto estamos por hoy. Terminamos el tema de engranajes helicoidales. En el siguiente video siguen con el cálculo de fuerzas sobre los engranajes, y obviamente en el diseño interviene también la resistencia. Así que bueno, que me despido hasta el próximo video, que vamos a ver engranajes cónicos. Bueno, David, vamos a completar un poquito el tema. Si bien ya vimos algo de esto en el video de árboles fiestas, vamos a profundizarlo un poquito más, en función de que es interesante conocer estos, es más información que concepto este video, pero bueno, va a haber un poquito de concepto, pero conocer estos sistemas, estos elementos de fijación, de los propios elementos de